La Iglesia Evangélica Independiente Getsemaní y sus obras presentan su programa Un Mensaje de Esperanza. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana. Agradecemos a Dios por la bendición que Él nos da en este día. Agradecemos a Dios por la vida que nos da en este día. Y agradecemos a Él porque nos da la oportunidad de poder estar predicando la palabra de Dios a través de este medio de comunicación. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me concede en esta mañana de poder estar aquí y de poder saludarles a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rolando Ávila Hernández y por la gracia de Dios estamos predicando la palabra de Dios en la iglesia Betania, que se encuentra ubicada en el lote 10, manzana 9 de la colonia Independencia, en el municipio de Jojutla, Morelos. Agradecemos a Dios por esa bendición que nos da de estar predicando en esta iglesia. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarles acerca del poder de la palabra de Dios. Y para esto quiero leer dos pasajes bíblicos que se encuentran en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 8, el cual dice así la palabra de nuestro Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El otro pasaje es San Juan capítulo 4, versículo 46, que a la letra dice: Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron la nueva diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hemos leído dos pasajes diferentes, dos personajes diferentes. En estos dos milagros, lo que Jesús hizo fue algo maravilloso. En estos dos casos que hemos leído, Jesús no fue necesario que tocara a los enfermos, ni que orara por ellos, sino que obró y fue por el poder de la palabra. En el primero vemos a aquel que dijo: Señor, solo di tu palabra
y mi siervo sanará. Y en el segundo caso de aquel oficial, su hijo estaba enfermo. Y recordamos esas palabras que Jesús le dijo a aquel oficial: tu hijo vive. Y dice la Escritura que él creyó la palabra. En estos dos ejemplos vemos que Jesús no tocó a estos enfermos. Muchos enfermos fueron sanados cuando Él los tocaba. Dice la Escritura que ponía las manos sobre ellos, ponía las manos sobre los ojos de los ciegos y los sanaba. Pero en estos dos casos que hemos leído, a ninguno de los dos los tocó, ni tampoco fue a orar por ellos, sino que aquí vemos el obrar del poder de su palabra. Aquí vemos cómo obró el poder de su palabra. La palabra de nuestro Dios tiene poder. La palabra de nuestro Dios tiene poder y seguirá teniendo poder por toda la eternidad. Por eso dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto quiere decir que la palabra del Señor permanecerá para siempre. En otro pasaje de la Escritura dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Recordamos las palabras de aquel centurión que dijo: Señor, solo di tu palabra, solo di tu palabra y mi siervo sanará. La palabra de Dios sigue teniendo poder para transformar la vida del ser humano. La palabra del Señor tiene poder para transformar vidas de todos aquellos que creen. Si la palabra del Señor es poderosa, entonces lo primero que nosotros debemos hacer es creer en la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, Dios se mueve, Dios se manifiesta a través de ese poder que obra en la palabra del Señor. La palabra de Dios es tan poderosa que dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el caso de aquellos hombres que apedreaban a aquella mujer adúltera. Cuando Jesús les dijo esta palabra: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y vemos cómo la palabra de Dios poderosa entró en sus mentes, entró en sus conciencias, y fueron acusados y no pudieron hacer nada más que irse de aquel lugar. La palabra de Dios es viva, y no solamente es viva, sino que da vida. La palabra de Dios transforma, y es para nosotros hoy y para cada día. La palabra de Dios, dice también en Hebreos, es eficaz. Eficaz quiere decir que no falla, quiere decir que hará su obra en nosotros, es efectiva, más cortante que toda espada de dos filos. Tan poderosa es que llega hasta los lugares más íntimos del alma del ser humano. Por eso dijo aquel centurión: Señor, solo di tu palabra y mi siervo sanará. Recuerdo que hace algunos años una de mis hijas estaba enferma. Fue detectado de que ya ninguno de sus riñones funcionaba. La habían operado varias veces y tal parece que no había resultados. Recuerdo un día, una mañana, cuando nos daban esa mala noticia de que ya no funcionaba ninguno de sus riñones. Recuerdo que salí llorando y comencé a clamar a Dios y le dije estas palabras: Señor, solo di tu palabra y mi hija sanará. Y recuerdo una voz audible que me dijo: mi palabra ya está dicha. Y otra vez lo volví a decir: mi palabra ya está dicha. Y fue cuando entendí y le dije: Señor, perdóname. Tu palabra ya está dicha, no tengo por qué decirte, solo di tu palabra. Si tu palabra ya está dicha, entonces entendí que lo único que debía hacer era creer en la palabra de Dios. La palabra del Señor es poderosa, la palabra de Dios tiene poder. Vemos aquí cómo el Señor solamente dijo su palabra y aquel siervo fue sanado.
El Señor solamente dijo su palabra y aquel oficial la creyó y su hijo fue sanado. Hoy es necesario que creamos en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú has oído la palabra de Dios, cree en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es poderosa. Que Dios te bendiga. Todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva, todo es posible. Si puedes creer. Si en dolor te encuentras desmayar, habrá en tu pobre ser mil dudas y pesar. Solo Dios podrá cambiar tu ser, si tan solo tienes fe en Él. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. La Iglesia Getsemaní pone a su disposición los números telefónicos para que se ponga en contacto con nosotros. 777-177-0065 y 777-162-2323. Les repito, 777-177-0065 y 777-162-2323. Le invitamos para que nos siga escuchando todos los días por esta misma estación, a las 6 de la mañana, después de escuchar el himno nacional. Su programa, Un Mensaje de Esperanza. Gracias por su atención. Dios les bendiga.